¿Qué hace que un hombre sea verdaderamente estúpido? No hablamos solo de un coeficiente intelectual bajo o de cometer errores sin pensar. La verdadera estupidez, según Carl Jung, es mucho más profunda y peligrosa. Es una desconexión total del alma, una negación del inconsciente, una resistencia feroz a mirar dentro de sí mismo. Y lo peor de todo es que, muchas veces, esta estupidez no se nota a simple vista. Se disfraza de seguridad, de éxito, incluso de carisma. Pero tarde o temprano, su sombra sale a la luz. En este vídeo te voy a revelar las 6 señales más claras de que ese hombre con el que hablas, sales o incluso compartes tu vida, está profundamente desconectado de su esencia. Y cuando eso ocurre, se convierte en un ser emocionalmente peligroso, espiritualmente vacío y psicológicamente torpe. Jung lo llamaría un hombre que no ha iniciado el proceso de individuación, alguien que no ha nacido a sí mismo. ¿Te ha pasado que sientes que un hombre es atractivo, exitoso o encantador, pero hay algo en su energía que no cuadra? ¿Te has preguntado por qué te sientes vacía, manipulada o confundida después de estar con él? Quizá no estás frente a un hombre maduro, sino frente a un estúpido disfrazado de adulto. Y esto no es un juicio superficial, es una alerta que Carl Jung habría hecho si viviera en esta era de relaciones líquidas, narcisismo digital y pérdida de identidad masculina. Vamos a ir más allá de lo obvio. Vamos a descifrar el lenguaje inconsciente del alma masculina. Y lo haremos con las herramientas más poderosas de la psicología profunda. Jung decía, el inconsciente no confrontado se manifiesta en el destino. Si no aprendes a detectar a tiempo a estos hombres desconectados, terminarás atrapada en relaciones que drenan tu energía, sabotean tu amor propio y te alejan de tu verdadero camino. Pero si te quedas hasta el final de este vídeo, no solo aprenderás a identificar estas señales. Aprenderás a proteger tu campo emocional, a leer más allá de las palabras, a detectar desde la primera cita, o incluso antes, si estás frente a un hombre emocionalmente estúpido o frente a un alma consciente que merece estar a tu lado. Este vídeo es para ti si te atraen hombres que luego se vuelven fríos, distantes o agresivos. Te cuesta entender por qué ciertos hombres tienen tanto ego, pero tan poca profundidad. Quieres dejar de perder tiempo con vínculos vacíos y empezar a elegir desde tu intuición y sabiduría interior. Carl Jung nos dio las claves para entender el alma humana. Hoy las vamos a aplicar a uno de los temas más urgentes de esta época: detectar a tiempo al hombre que puede arruinar tu energía. Quédate conmigo, porque vamos a abrir los ojos y el alma. ¿Listo para que arranquemos el bloque 1 con la primera señal? Señal 1. Cree que ya lo sabe todo, el ego inflado y la ignorancia espiritual. Hay algo más peligroso que un hombre ignorante, un hombre que cree que lo sabe todo. Y para Carl Jung, este tipo de hombre representa uno de los mayores obstáculos para la evolución del alma. Porque cuando un hombre se convence de que ya no tiene nada que aprender, que todo lo domina, que su forma de ver el mundo es la única válida, deja de crecer y empieza a morir por dentro. Y lo más alarmante es que esta muerte no siempre se nota desde fuera. Puede tener éxito profesional, ser carismático, hablar con soltura. Pero en su interior reina el estancamiento. El ego ha tomado el control. Jung nos advirtió que el ego, cuando no está equilibrado por una conexión profunda con el inconsciente, se infla como un globo. Se vuelve narcisista, controlador, reactivo. Cree que puede dominarlo todo con la mente racional, y desprecia cualquier forma de sabiduría que no provenga del intelecto. Este tipo de hombre no solo rechaza la introspección, sino que también se burla de ella. No medita, no reflexiona, no se cuestiona. Y si tú lo haces, te dirá que pierdes el tiempo, que eso no sirve, que eres demasiado intensa. ¿Te suena familiar? Tal vez has estado con un hombre así. Un hombre que tiene una respuesta para todo, pero no se ha hecho una sola pregunta honesta a sí mismo en años. Un hombre que te corrige constantemente, que minimiza lo que sientes, que usa su lógica para invalidar tu intuición. Un hombre que se siente amenazado cuando tú creces, sanas, te conectas con tu interior,
porque eso lo obliga a ver todo lo que él no ha hecho por sí mismo. Para Jung, esto no es inteligencia. Es una forma de estupidez espiritual. Porque el hombre verdaderamente sabio no necesita demostrar nada. No compite con tu luz. No teme decir no sé. Y, sobre todo, no se burla de lo invisible. Al contrario, lo honra. Sabe que su ego es solo una parte de sí mismo y no permite que lo gobierne. Este tipo de estúpido del que hablamos aquí no tiene nada que ver con la cultura académica. Puede tener títulos, puede tener dinero, puede tener miles de seguidores en redes. Pero si todo eso es usado para alimentar su imagen, su máscara, su necesidad de controlar, entonces estás frente a una ilusión. No frente a un alma despierta. Uno de los signos más evidentes de esta señal es cómo reacciona cuando se equivoca. El hombre que cree que lo sabe todo jamás admitirá un error. Culpará al entorno, a ti, al destino, a lo que sea, menos a sí mismo. Tiene una necesidad patológica de tener la razón. Porque en el fondo, su autoestima depende de esa ilusión de perfección. Y como decía Jung, aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Este hombre no puede ver su sombra, así que su sombra lo domina. ¿Y sabes qué es lo más desgastante? Que este tipo de hombre te roba energía sin que te des cuenta. No necesita gritarte. No necesita maltratarte directamente. Solo necesita convencerte una y otra vez de que él tiene razón y tú no. Y poco a poco, te vas desconectando de ti misma. Empiezas a dudar de tu intuición, a callar tus emociones, a pedir permiso para ser tú. Y cuando eso ocurre, su estupidez empieza a contagiar tu sabiduría. La verdadera estupidez no está en la falta de conocimientos. Está en la arrogancia espiritual. En la desconexión del alma. En la incapacidad de mirar hacia adentro con humildad. Y el hombre que cree que ya lo sabe todo, es exactamente eso, alguien que ha cerrado la puerta a su evolución. Vive desde el personaje, no desde el ser. Otra señal que lo delata, desprecia todo lo que no puede controlar. Si no entiende tus emociones, las desacredita. Si no comprende tu forma de ver la vida, se burla. Si no puede manipular una situación, se enfada. Vive como si todo girara en torno a él. Y cuando alguien le muestra un espejo, como tú, lo rompe. Porque le duele ver lo que ha evitado mirar toda su vida. Jung hablaba mucho del proceso de individuación, ese camino hacia el ser auténtico que requiere mirar dentro, confrontar la sombra, sanar heridas, abrirse a lo desconocido. El hombre que no ha iniciado ese camino se vuelve rígido. Defiende sus creencias como si fueran dogmas. No porque esté convencido, sino porque tiene miedo. Miedo de perder el control. Miedo de no ser suficiente. Miedo de descubrir que detrás de su fachada hay un niño herido, olvidado, silenciado. Y aquí está la clave. El hombre que cree que lo sabe todo, en realidad, no sabe nada sobre sí mismo. Por eso necesita imponerse. Por eso necesita tener la última palabra. Por eso huye del silencio, de la profundidad, de las preguntas incómodas. Prefiere una vida superficial pero predecible, antes que una vida auténtica que lo enfrente a su vacío. ¿Y tú? ¿Quieres estar con un hombre así? Mereces un hombre que escuche más de lo que habla. Que pregunte más de lo que afirma. Que se atreva a mirar dentro, a confrontar su sombra, a evolucionar. Un hombre que no compita con tu crecimiento, sino que lo celebre. Que no se burle de tus emociones, sino que las honre. Que no tema decir no sé, porque eso lo hace más humano, no menos valioso. El primer paso para detectar a un hombre estúpido, según Jung, es observar cómo responde a la verdad. ¿Se abre o se cierra? ¿Se vuelve más humilde o más defensivo? ¿Te acompaña en tu proceso o trata de frenarlo? Porque si no puede acompañarte en tu expansión, lo que hará será intentar reducirte a su nivel. Y eso, querida alma, es la forma más peligrosa de estupidez que existe, aquella que busca arrastrarte con ella. ¿Listo para continuar con el bloque 2, donde exploraremos la segunda señal? ¿Reprime sus emociones y se burla de las tuyas? Señal 2. Reprime sus emociones y se burla de las tuyas. Desconexión de lo femenino. Si quieres saber si un hombre está emocionalmente dormido, o como diría Jung, inconsciente,
No mires cómo se comporta cuando todo va bien. Obsérvalo cuando tú estás vulnerable. Cuando lloras. Cuando algo te duele. Cuando necesitas contención y no consejos. Allí se revela lo que habita en su alma o lo que le falta. Muchos hombres, por herencia cultural o por una psique reprimida, se han desconectado profundamente de su mundo emocional. Pero hay un tipo particular que no solo está desconectado, sino que se burla de quien sí siente. De quien sí se permite llorar, temblar, dudar, vacilar. Este hombre, según Jung, está en guerra con su propia ánima, la parte femenina del alma masculina. Y todo lo que no acepta en sí mismo, lo proyecta hacia afuera, sobre ti. Cuando un hombre se ríe de tus emociones, minimiza tu llanto, te llama loca, exagerada o demasiado intensa, no está mostrando fuerza. Está mostrando fractura. Está revelando que su interior es un campo de batalla donde lo femenino fue reprimido, juzgado, tal vez incluso castigado. Y esa herida la carga tú. Porque para él, tú eres el espejo de todo lo que no se atreve a sentir. Jung explicaba que cada hombre lleva dentro una figura femenina inconsciente, su anima. Y ésta puede estar en armonía o completamente distorsionada. Cuando está reprimida, el hombre se vuelve frío, rígido, controlador. Cree que sentir es una debilidad. Que llorar es de mujeres. Que hablar de lo que uno siente es drama. Pero eso no es fortaleza. Es miedo. Miedo a lo que no entiende. Miedo a lo que podría desbordarlo. Miedo a entrar en contacto con sus propias heridas, sus carencias, sus memorias de infancia. El hombre que reprime sus emociones vive contenido, hasta que explota. Porque nadie puede sostener indefinidamente todo aquello que el alma quiere liberar. Así, estos hombres suelen tener conductas explosivas, rabia contenida, silencios hirientes, indiferencia manipuladora. Y al mismo tiempo, no tienen idea de lo que sienten. Si les preguntas, ¿qué te pasa?, dicen nada. Pero ese nada pesa toneladas. Porque no saben nombrar su mundo interior, y al no saberlo nombrar, lo niegan. Y aquí es donde todo se complica en una relación. Porque tú, desde tu sabiduría emocional, desde tu conexión natural con lo intuitivo, intentas llegar a él. Pero cada vez que lo haces, te chocas con un muro. Un muro hecho de evasión, sarcasmo, desprecio, peor aún, burla. Y sin darte cuenta, empiezas a contener lo que sientes. A medir tus palabras. A tragarte el llanto. A no decir lo que duele, para no incomodarlo. Esto no es amor. Es una trampa emocional. Y lo más irónico es que este tipo de hombre muchas veces se siente orgulloso de no sentir. Cree que es más fuerte, más lógico, más racional. Cree que puede separar todo. Que las emociones no sirven para nada. Pero lo que ignora, y aquí Jung es contundente, es que lo que no se siente, se pudre por dentro. Y un hombre que no siente, tarde o temprano se convierte en un peligro para sí mismo y para quienes lo rodean. Carl Jung observó que los hombres desconectados de su ánima suelen desarrollar un carácter duro, agresivo, a veces incluso cruel. No por maldad, sino por ignorancia emocional. No comprenden la riqueza de la sensibilidad. No ven la sabiduría que hay en el llanto. No reconocen que muchas veces, quien más siente, es quien más ve. Porque el alma percibe mucho antes que la razón. Entonces, cuando tú lloras y él se burla, cuando tú intentas hablar de algo que te dolió y él se voltea o se ríe, cuando tú muestras tu mundo interior y él lo descarta como tonterías, estás frente a un hombre profundamente estúpido desde la perspectiva junguiana. No porque no tenga inteligencia racional, sino porque ha perdido la brújula emocional. Y sin brújula emocional, ningún ser humano puede evolucionar. Solo se repiten patrones. Se repiten heridas. Se repiten fracasos. Este tipo de hombres no está en contacto con su alma. Viven desde la mente. Desde la lógica. Desde lo que se puede explicar. Pero lo esencial, como decía Jung, no puede explicarse. Debe sentirse. Y cuando alguien ha bloqueado esa capacidad, vive de forma seca, repetitiva, limitada. ¿Y tú qué haces allí? ¿Te has convertido en su terapeuta emocional? ¿Le justificas todo porque, pobrecito, no sabe sentir? ¿Te dices a ti misma que ya cambiará?
¿Estás mendigando que un hombre emocionalmente inmaduro te vea, te contenga, te abrace? Mujer, no estás para criar a nadie. Estás para compartirte. Y compartirte no significa tener que educar a alguien para que aprenda a respetar lo que sientes. Si ese hombre no ha hecho el trabajo interno de reconciliarse con su parte femenina, no es tu tarea enseñarle desde el dolor. Tú no eres su madre. No eres su maestra. Eres una mujer con un alma valiosa, y necesitas un hombre que no huya de las emociones, sino que sepa sostenerlas contigo. Una de las mayores señales de madurez emocional, según Jung, es la capacidad de habitar el dolor sin negarlo. De mirar al otro cuando llora y no querer cambiarlo, sino simplemente estar. Acompañar. Sentir con. Esa es la verdadera contención. Y eso solo lo puede hacer un hombre que ha reconciliado su mundo interno, que ha llorado sus propias heridas, que ha atravesado sus propias sombras. No hay masculinidad sana sin conexión con lo femenino. No hay hombre completo sin su ánima despierta. Y si estás frente a alguien que no solo la ha reprimido, sino que se burla de ella cada vez que tú la expresas, estás frente a un hombre que no solo no te merece, sino que puede lastimarte profundamente. Porque al final, lo que más duele no es que un hombre no entienda tus emociones. Lo que más duele es que te haga sentir que estás mal por tenerlas. Y ese es el crimen emocional más silencioso y frecuente en muchas relaciones, la desvalorización del sentir. La próxima vez que un hombre se ría de tus lágrimas, que te diga que exageras, que se burle de tu sensibilidad, no te preguntes qué hiciste mal. Pregúntate por qué sigues intentando construir con alguien que no sabe recibirte. Y recuerda, un hombre que no puede llorar, que no puede abrazarte cuando tú lo haces, que no puede sentarse en el silencio de tu alma sin intentar arreglarte, es un hombre que aún no ha nacido a su propia humanidad. Avanzamos con el bloque 3, centrado en la señal 3, tiene una relación infantil con su madre, el complejo materno no resuelto. ¿O deseas ajustar algo antes de seguir? Señal 3, tiene una relación infantil con su madre, el complejo materno no resuelto. Pocas cosas definen tanto la calidad emocional y espiritual de un hombre como la forma en que se relaciona con su madre, o mejor dicho, con la imagen interna que ha construido de ella. Carl Jung fue uno de los primeros en advertirnos sobre el impacto devastador que puede tener un complejo materno no resuelto en la vida adulta de un hombre. Y, lo más preocupante, es que este tipo de hombre puede parecer encantador al principio, incluso dulce, caballeroso, familiar, hasta que el vínculo se profundiza y empiezas a sentir que no estás saliendo con un adulto, sino con un niño atrapado en un cuerpo grande. El complejo materno no resuelto, según Jung, se forma cuando el hombre nunca termina de separarse psicológicamente de la figura materna. Es decir, cuando su identidad sigue dependiendo de ella, de su aprobación, de sus cuidados, de su mirada. No importa si su madre está viva, ausente, controladora o incluso fallecida. La madre, en estos casos, se convierte en un arquetipo dominante dentro del inconsciente del hombre. Y todo lo que no resolvió con ella, lo proyecta sobre ti. ¿Te ha pasado que todo lo que haces lo compara con cómo lo haría su madre? ¿Que cualquier cosa que no encaja con sus costumbres familiares lo hace reaccionar de forma exagerada? ¿Que cada vez que tienen una discusión, él corre a contárselo a ella? ¿O que, de forma más sutil, todo su comportamiento está moldeado para no decepcionarla, incluso cuando eso implica decepcionarte a ti? Entonces, estás frente a un hombre que no ha cortado el cordón, que no ha construido su masculinidad más allá de la infancia emocional. Y eso, desde la perspectiva junguiana, es una forma de estupidez psíquica. Porque el alma masculina no puede florecer si está atada a la madre. La verdadera adultez requiere una muerte simbólica del vínculo infantil con ella, para luego reconstruir una relación desde la libertad, la responsabilidad y el equilibrio. Hay dos tipos clásicos de hombres con este complejo, descritos por Jung. El hijo devoto, pasivo, dependiente, que busca una mujer que lo cuide, que lo mime, que lo rescate. Este hombre no busca una compañera, busca una mamá 2.0. Y tú, sin darte cuenta, entras en ese rol. Le organizas la vida, lo consuelas, le das todo, mientras él nunca termina de madurar. No toma decisiones, no se responsabiliza, no se compromete. Porque en su inconsciente siempre habrá una mujer que lo salvará del mundo. El hijo resentido, rebelde, agresivo, que rechaza a su madre en la superficie,
pero sigue atado a ella en las profundidades. Este tipo de hombre suele ser machista, controlador, emocionalmente frío. Quiere dominar a las mujeres porque, en realidad, nunca pudo liberarse del poder emocional de su madre. Y lo que no pudo decirle a ella, lo descarga contigo: rabia, desprecio, desvalorización. Ambos extremos tienen algo en común: están emocionalmente bloqueados. No han construido una identidad masculina independiente. Y, por lo tanto, no pueden vincularse sanamente con una mujer. ¿Cómo podría hacerlo alguien que aún no ha salido de la infancia emocional? Lo más triste es que, al principio, este tipo de hombre puede parecer muy atento. Muchos incluso lo usan como argumento: soy muy cercano a mi madre, ella es mi mejor amiga, me enseñó todo lo que sé sobre las mujeres. Pero con el tiempo, descubres que no hay espacio para ti en esa ecuación. Que siempre serás la segunda. Que su fidelidad emocional está con otra. Y no es infidelidad sexual, es una traición más sutil, la incapacidad de entregarse a ti porque ya está tomado emocionalmente por su madre. Esto puede verse en pequeños detalles o en situaciones profundamente dolorosas. Por ejemplo, te critica con frases que repite de su madre. No puede tomar decisiones sin consultarla. Te exige que seas como ella, que cocines igual, que vistas como ella, que pienses como ella. Y cuando tienes una diferencia con ella, te culpa a ti, no a ella. El hombre que no ha sanado su vínculo materno vive atrapado en una dualidad imposible. Quiere una mujer que lo haga sentir como en casa, pero también que le dé lo que su madre no le dio. Y eso genera exigencias desmedidas, confusión emocional y muchas veces, violencia pasiva. Porque ninguna mujer puede ser madre, pareja, amante y terapeuta al mismo tiempo. Jung insistía en que el proceso de individuación requiere, en el caso del hombre, un alejamiento del arquetipo materno. No para rechazar a la madre real, sino para dejar de proyectar sobre ella, y sobre ti, todo lo que el alma no ha digerido. El hombre que sigue viviendo bajo la sombra de su madre no puede ver a otra mujer con claridad. No ve a la mujer real que tiene frente a él. Solo ve ecos, reflejos, fantasmas de su historia inconclusa. Y aquí viene la trampa para ti. Si tú tienes heridas propias con tu padre o con tu autoestima, puedes quedarte atrapada en la ilusión de salvarlo. De ayudarlo a madurar. De hacerle ver que tú lo amas más que su madre. Pero eso es una guerra que no puedes ganar. Porque su vínculo con ella está anclado en el inconsciente, no en la lógica. Y si él no hace el trabajo interior para cortar ese lazo infantil, tú terminarás agotada, vacía, frustrada. ¿Cómo saber si este hombre ha resuelto o no su complejo materno? Puede diferenciar entre cuidado y control. Puede tomar decisiones sin depender emocionalmente de su madre. No necesita que tú seas su mamá. Puede amar sin exigir que lo salves. Puede honrar a su madre sin ponerla por encima de su pareja. Puede hablar de su infancia sin disfrazarla ni victimizarse. Y lo más importante, puede sostener un vínculo contigo sin hacerte pagar el precio de lo que vivió con ella. Un hombre con un complejo materno no resuelto es un niño emocional con cuerpo de adulto. Y no puedes construir una relación madura con alguien que aún no ha cruzado ese umbral. Puedes acompañarlo, sí. Pero solo si él asume su proceso. Si lo niega, si te exige que lo entiendas, si pone a su madre en un pedestal y a ti te culpa por no estar a la altura, entonces estás frente a una relación tóxica con nombre y apellido, proyección arquetípica. Y la única salida es la conciencia. La tuya. Porque tú sí puedes ver la dinámica. Tú sí puedes elegir no entrar en ese juego. Tú sí puedes hacerte responsable de tu energía y decidir que no estás para criar, ni para competir con fantasmas, ni para mendigar un lugar en la vida de un hombre que aún no ha nacido como tal. Recuerda siempre lo que decía Jung: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en este caso, esa oscuridad tiene forma de madre. No para culparla, sino para liberarse de ella. Avanzamos con el bloque 4. Vive reaccionando, no reflexionando, impulsividad e inconsciencia, o deseas revisar algo antes. Señal 4. Vive reaccionando, no reflexionando, impulsividad e inconsciencia. Carl Jung fue tajante en su análisis. Cuando un hombre vive reaccionando ante todo sin detenerse a reflexionar, está dominado por las fuerzas más primitivas de su inconsciente. No es dueño de sí mismo,
sino esclavo de sus impulsos. Y lo más triste es que muchos de estos hombres creen que esa impulsividad es autenticidad, que explotar, gritar, irse, volver, huir, desaparecer y luego pedir perdón es parte de su carácter fuerte. Pero en realidad, solo están mostrando su desconexión más profunda con la conciencia. Jung definía al hombre inconsciente como aquel que no ha iniciado el camino hacia el sí mismo, que actúa desde su sombra, desde sus reacciones más infantiles, desde los traumas no integrados. Este tipo de hombre no observa su comportamiento, lo repite. No se pregunta por qué actúa como actúa, simplemente lo hace. Y eso lo convierte en una bomba emocional que puede estallar en cualquier momento. Vivir reaccionando es vivir sin pausa, sin observación, sin preguntas. Es vivir atrapado en el circuito del me pasa algo, lo descargo y ya. ¿Te suena? ¿Has estado con un hombre que ante cualquier contratiempo grita, se ofende, se aleja, se pone a la defensiva, se encierra o te ataca sin pensarlo? Entonces ya sabes lo que es convivir con una psique inmadura, sin estructura, sin trabajo interno. Pero no es solo un tema de mal carácter. Es mucho más profundo. El hombre que no reflexiona es un hombre que no se ve. No se conoce. No se cuestiona. Y por eso, cada situación que activa una herida, por más mínima que sea, se convierte en un campo de batalla. La herida manda. La reacción explota. Y tú, muchas veces, ni siquiera entiendes qué fue lo que lo desató. Porque nada de lo que dijiste fue tan grave, pero él ya reaccionó como si lo hubieras traicionado. Este tipo de hombre suele vivir en un vaivén emocional agotador. Se enoja, se va, vuelve, promete, repite. Está en constante movimiento emocional sin dirección. Jung lo compararía con un yo sin centro, como una personalidad vacía habitada por fragmentos inconscientes que se expresan sin filtro. Y si tú eres una mujer con conciencia emocional, ese caos te va a desgastar. La impulsividad también se manifiesta en decisiones rápidas, sin pensar en consecuencias. Cambia de opinión de un día para otro. Inviert sin saber. Se va de un trabajo sin plan. Te propone algo y luego se arrepiente. Vive en el instante, no por espiritualidad, sino por inmadurez. No planifica, no evalúa, no mide el impacto de sus actos. Porque su energía está gobernada por lo instintivo, no por lo consciente. Jung decía que el hombre que no conoce su sombra está condenado a proyectarla en el mundo. El hombre impulsivo, entonces, ve enemigos donde no los hay. Se siente atacado por lo que tú solo dijiste con suavidad. Interpreta todo como una amenaza. Reacciona defensivamente incluso cuando no hay guerra. Vive a la defensiva, no por fuerza, sino por miedo. Y el problema más grande es que esa reacción no solo le afecta a él, te afecta a ti, que estás al otro lado intentando mantener la paz. Intentando no pisar minas emocionales. Midiendo tus palabras, tu tono, tu cuerpo. Porque sabes que en cualquier momento, cualquier cosa puede detonar otra escena, otra discusión, otra retirada. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que muchas veces, después de la tormenta, él se muestra arrepentido. Te pide perdón. Te dice que no quiso reaccionar así. Que no sabe qué le pasa. Que tú eres importante. Y tú, desde el amor, o desde tus propias heridas, le crees. Porque notas que hay algo de verdad en su dolor. Que él mismo se da cuenta de que algo no está bien. Pero, si no se detiene a reflexionar de verdad, a hacer introspección profunda, todo vuelve a comenzar. Y ese círculo se convierte en una cárcel para los dos. Un hombre que vive reaccionando no ha desarrollado el músculo de la autorregulación emocional. Y eso es señal directa de un alma estancada en su evolución. La reacción es automática, pero la reflexión es humana. Es el signo de una psique que se ha vuelto consciente de sí misma. El que reacciona sin pensar aún vive en modo supervivencia. El que reflexiona, ha aprendido a vivir desde el alma. ¿Sabes cuál es otra señal de que este hombre es emocionalmente estúpido, como diría Jung? Que no aprende de sus reacciones. No los analiza. No les da espacio en su mente. Solo quiere que todo vuelva a estar bien. Te dice ya pasó, déjalo así, no lo hablemos más. Porque reflexionar implicaría asumir responsabilidad. Y él aún no puede hacerlo.
Porque asumir que su reacción fue desmedida sería enfrentar la herida que esa reacción está encubriendo. Y lo más trágico es que muchas mujeres se quedan años en relaciones así. Porque creen que si él reconoce su error, ya hay esperanza. Pero no es suficiente con reconocerlo. Hay que detenerse. Mirarlo. Desmenuzarlo. Comprender qué hay detrás. Y cambiar desde adentro. Sin ese proceso, solo hay promesas vacías y ciclos repetidos. Entonces pregúntate, ¿cómo reacciona este hombre cuando algo no sale como esperaba? ¿Qué hace cuando le marcas un límite? ¿Se abre al diálogo o se cierra en su orgullo? ¿Busca comprender o busca ganar? ¿Escucha lo que sientes o se enfoca en defenderse? Un hombre verdaderamente sabio no es el que nunca se enoja. Es el que, al enojarse, se detiene. Se observa. Pide espacio para pensar, no para escapar. Regresa con claridad, no con excusas. Reflexiona y mejora. Ese es el hombre que ha comenzado su proceso de individuación. El que empieza a hacerse responsable de sí mismo. Pero el hombre que vive reaccionando, está aún dormido. Y Jung nos advertía, el inconsciente, cuando no se hace consciente, toma el control de la vida y uno lo llama destino. El hombre que no reflexiona es arrastrado por sus heridas, por sus traumas, por sus impulsos. Y tú no estás para ser el bote salvavidas de nadie. Estás para compartir el viaje, no para rescatar náufragos emocionales una y otra vez. Así que si estás con alguien que nunca se detiene a mirarse, detente tú. Porque si no reflexionas sobre sus actos, nunca cambiará. Y tú mereces estar al lado de un hombre que no te arrastre con su inconsciencia, sino que te eleve con su madurez. Avanzamos con el bloque 5. Trata de impresionar con cosas externas, falsa masculinidad, o quieres hacer alguna pausa o ajuste. Señal 5. Trata de impresionar con cosas externas, falsa masculinidad. Hay hombres que llegan con flores, con trajes bien planchados, relojes caros y autos relucientes. Hombres que hablan de negocios, que presumen su éxito, que te muestran fotos de sus viajes, de sus logros, de sus músculos, y parece que tienen el mundo a sus pies. Pero si sabes mirar con los ojos del alma, como decía Carl Jung, verás algo inquietante. Detrás de toda esa fachada, muchas veces no hay un hombre, hay un vacío. Un personaje fabricado para compensar una masculinidad rota, construida no desde la esencia, sino desde el miedo a no ser suficiente. Jung lo llamó la persona, el arquetipo de la máscara social. Esa parte de nosotros que fabricamos para ser aceptados, para pertenecer, para cumplir con las expectativas del mundo. Y aunque todos tenemos una persona, y es necesaria en cierto grado, el problema surge cuando alguien se identifica tanto con esa máscara que cree que es real. Ese es el hombre que vive atrapado en su imagen, que ha olvidado quién es detrás de los símbolos de estatus. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que, en lugar de preguntarte cómo estás, te cuenta cuánto gana? Que en vez de mirar tus ojos, mira su reflejo en el vidrio del restaurante. Que convierte cada conversación en una competencia sutil. Él ha viajado más, ha leído más, ha tenido más mujeres, ha logrado más cosas. Y si no tienes cuidado, puedes caer en su juego. Porque ese tipo de hombre sabe seducir con logros. Pero lo que no sabe hacer es conectar con el alma. La masculinidad falsa se construye como una armadura. Y como toda armadura, sirve para esconder vulnerabilidad. El hombre que necesita impresionar con cosas externas es, en el fondo, un hombre inseguro. Porque si realmente estuviera conectado con su esencia, no necesitaría probar nada. No necesitaría convencerte. No necesitaría que lo admiraras, solo por su billetera, su físico o su fama. Carl Jung decía que la verdadera masculinidad se forja en el contacto con la sombra, con lo no resuelto, con lo rechazado. El hombre que ha enfrentado sus miedos, que ha sanado sus heridas, que ha tocado fondo y ha renacido, no necesita impresionar a nadie. Porque su presencia habla más que sus palabras. Su energía se siente. Su profundidad se nota. Y sobre todo, no necesita hacer ruido para ser escuchado. El hombre que vive desde la imagen está condenado a la ansiedad. Siempre tiene que mantener su estatus. Siempre tiene que aparentar éxito. Siempre tiene que demostrar. Y cuando no puede, se derrumba. Porque no construyó desde adentro.
Y lo que no se sostiene desde el alma, se cae con el primer viento de verdad. Este tipo de hombre muchas veces se muestra generoso, pero su generosidad no nace del corazón, sino del ego. Te da, sí, pero para recibir admiración. Te invita, pero espera que lo pongas en un pedestal. Te impresiona, pero en el fondo necesita que tú valides su existencia. Porque él mismo no se ha validado nunca. Y aquí es donde empieza la trampa. Al principio, puede parecer encantador. ¡Qué hombre tan exitoso!, piensas. ¡Qué caballero, qué decidido, qué atento! Pero con el tiempo, todo se vuelve superficial. Las conversaciones son vacías. Las emociones se sienten incómodas. No hay espacio para hablar de heridas, de infancia, de alma. Porque este tipo de hombre se pone nervioso ante la profundidad. Siente que pierde poder si entra en terreno emocional. Porque en el fondo, teme que si tú lo ves verdaderamente, descubras que no hay tanto como aparenta. Y lo más doloroso es que muchas mujeres caen en esta trampa una y otra vez. Porque la imagen seduce. Porque el mundo actual ha glorificado este tipo de masculinidad, fuerte, exitoso, competitivo, alfa. Pero Jung lo habría dicho claro, un hombre que necesita demostrar su masculinidad es un hombre que no la ha integrado. ¿Cómo puedes detectarlo? Siempre está hablando de sí mismo. Presume más de lo que escucha. No soporta que tú seas el centro de atención. Si le hablas de cosas emocionales, cambia de tema o se incomoda. Necesita recibir admiración para sentirse seguro. Te hace sentir que eres afortunada por estar con él. En redes sociales, su vida parece perfecta, pero en persona, algo no cuadra. Y si tú eres una mujer sensible, consciente, emocionalmente despierta, vas a sentir la desconexión. Aunque lo tenga todo, tu alma sabrá que algo falta. Porque un hombre que vive desde la imagen no puede sostener vínculos verdaderos. Solo sabe sostener contratos sociales. Acuerdos cómodos. Relaciones que lo nutren en su vanidad, pero no lo confrontan con su verdad. El problema aparece cuando tú, en tu deseo de conectar, empiezas a bajar tu luz para no incomodarlo. Dejas de hablar de lo que sientes. Te vuelves liviana. Te conviertes en una espectadora de su vida. Y te olvidas de la tuya. Porque él no va a bajar contigo al alma. Él solo quiere que tú subas a su escenario. Y actúes como su pareja ideal, mientras él sigue jugando a ser el hombre perfecto. Pero tú no estás para actuar. Estás para vivir. Para amar de verdad. Para construir desde lo profundo. Y por eso, tienes que recordarlo siempre. Un hombre que ha hecho el viaje interior no necesita brillar por fuera, porque ya brilla por dentro. Su masculinidad no se basa en lo que muestra, sino en lo que sostiene. En cómo te escucha. En cómo te abraza sin condiciones. En cómo se queda cuando todo se cae. En cómo te mira cuando no necesitas maquillaje, ni palabras, ni máscaras. Jung nos enseñó que la verdadera fuerza viene de integrar lo que negamos. El hombre que ha llorado, que ha dudado, que ha caído y se ha levantado, que ha confrontado su sombra, que ha sentido miedo y no lo ha negado, es el que puede amar desde la autenticidad. Porque no necesita ocultarse. Porque ya no huye de sí mismo. Y ese, querida mujer, es el único tipo de hombre que vale tu alma. Continuamos con el bloque 6. Huye del compromiso consigo mismo, falta de propósito y dirección. ¿O quieres detenerte un momento para revisar algo? Señal 6. Huye del compromiso consigo mismo, falta de propósito y dirección. Si hay algo que Carl Jung dejó claro a lo largo de su obra es que el ser humano solo florece cuando encuentra un propósito que lo atraviesa, lo transforma y lo conecta con algo más grande que él mismo. El hombre que no tiene propósito, que vive a la deriva, que cambia de rumbo según la emoción del momento, es un hombre fragmentado, desconectado, vacío. Y por más encantador, intenso o magnético que parezca, si no se ha comprometido con su propio camino, no podrá comprometerse verdaderamente contigo. Una de las señales más peligrosas de estupidez espiritual y psicológica, sí, estupidez, como lo llamaría Jung, es la evasión del propósito personal. Ese tipo de hombre que dice cosas como, yo fluyo con la vida, no me gusta planear nada,
No me comprometo con nada ni con nadie, y detrás de esa aparente libertad esconde un miedo profundo a mirar hacia adentro, a elegir, a tomar decisiones firmes y a sostenerlas. Y es que comprometerse con uno mismo no es fácil. Implica conocerse, hacerse responsable, renunciar a excusas, dejar de culpar al mundo, a los padres, a las exparejas, a la suerte, a la economía. Implica ponerse de pie frente a la vida y decir, este soy yo, y aunque tenga miedo, camino. Pero el hombre que no ha llegado a ese punto de madurez, se escabulle. Se intrishin. Se dispersa. Se refugia en adicciones, en aventuras, en distracciones, en metas ajenas. Y tú lo notas. Habla mucho de lo que quiere hacer, pero nunca lo hace. Tiene miles de ideas, pero no concreta ninguna. Se emociona fácilmente, pero se apaga igual de rápido. Cambia de trabajo, de ciudad, de amigos, de pasatiempos, pero nunca cambia de raíz. Porque en el fondo no está buscando encontrarse. Está huyendo. Y esa huida se convierte en un estilo de vida. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso central de la vida adulta. El camino hacia el sí mismo. Ese momento en que el alma deja de vivir para complacer, para sobrevivir, para repetir, y empieza a vivir desde su verdad más profunda. Pero ese viaje requiere coraje. Requiere entrar en la oscuridad interna. Confronter lo que duele. Elegir un camino y comprometerse con él, aunque sea difícil. Aunque no dé resultados inmediatos. Aunque duela. El hombre que huye del compromiso consigo mismo también huye del dolor que implica crecer. Prefiere quedarse en la superficie. Vive haciendo planes sin alma. Relaciones sin profundidad. Proyectos sin raíz. Todo lo comienza, nada lo sostiene. Y así como entra a tu vida con intensidad, un día se va. Sin aviso. Sin cierre. Porque jamás estuvo del todo. Este tipo de hombre puede tener muchas máscaras. El creativo, el nómada, el libre, el artista, el rebelde. Pero si no hay dirección interna, si no hay compromiso con una causa, con un valor, con una búsqueda, con una misión, todo eso es solo ruido. Estética vacía. Movimiento sin sentido. Y si tú eres una mujer con propósito, con trabajo interior, con claridad, vas a sufrir mucho al lado de alguien que vive en la dispersión. Porque lo vas a querer levantar. Lo vas a querer inspirar. Le vas a compartir tu fuego, tus metas, tu enfoque, y él va a recibirlo, tal vez con entusiasmo. Pero no va a sostenerlo. Porque no es que no pueda. Es que aún no ha decidido ser quien verdaderamente es. ¿Y cómo se manifiesta esto en una relación? Nunca sabe qué son ustedes. No quiere etiquetar, ni hablar de futuro, ni hacer planes. Le cuesta sostener conversaciones incómodas o profundas. Cambia de opinión sobre lo que quiere contigo todo el tiempo. Se conecta contigo cuando le conviene y desaparece cuando lo confrontas. Te dice que te quiere, pero no lo demuestra en acciones sostenidas. Vive en el momento, no porque sea espiritual, sino porque tiene pánico al compromiso real. Y lo más delicado, este tipo de hombre puede hacerte dudar de ti misma. Porque como es encantador, libre, diferente, puedes empezar a creer que tú eres la que exige demasiado. Que tú eres la que va muy rápido, la intensa, la que quiere estabilidad en un mundo que ya no la ofrece. Y si no estás muy firme en ti, puedes empezar a adaptarte. A colarte. A esperarlo. A seguir el paso. A vivir también tú en modo evasión. Pero no naciste para eso. No estás aquí para ser satélite de nadie. Estás aquí para brillar con luz propia. Y un hombre que no se ha comprometido con su propia vida no puede caminar al lado de una mujer que sí lo ha hecho. Puede acompañarte un rato, pero tarde o temprano, su falta de dirección te va a arrastrar. Jung decía que el alma tiene una brújula. Y cuando un ser humano no la sigue, entra en caos. Se enferma. Se apaga. Se vuelve ansioso, irritado, triste, cínico. El propósito no es un lujo. Es una necesidad espiritual. El hombre que no ha encontrado el suyo, vive desde la carencia. Desde la reacción. Desde la comparación. Y en pareja, se vuelve una carga. Porque no camina a tu lado. Se cuelga de tu fuerza.
O peor, la sabotea. A veces, incluso, este tipo de hombres sienten celos de tu claridad. Te desvaloriza. Te dicen que te tomas todo muy en serio, que no disfrutas, que deberías relajarte más. Pero lo que en realidad les molesta es que tú sí sabes hacia dónde vas. Y eso les recuerda que ellos no. Por eso buscan apagarte, para no sentirse tan perdidos. Un hombre con propósito no necesita controlarte. No compite contigo. No te frena. Al contrario, te inspira, te potencia. Te cuida porque sabe que si tú brillas, él también lo hace. Así que si estás con alguien que huye del compromiso consigo mismo, no esperes que se comprometa contigo. El primer pacto que un hombre debe hacer es con su alma. Si ese no está hecho, todo lo demás será inestable. Y tú no estás para vivir en la inestabilidad emocional de otro. Tú estás para compartir un camino, no para andar detrás de alguien que ni siquiera sabe que está perdido. Bonus: 3 señales extra de que ese hombre es estúpido, según Carl Jung. Justo cuando pensabas que ya habías identificado a los hombres emocionalmente inmaduros, el inconsciente tiene más que mostrarte. Y es que, como bien decía Carl Jung, la psique humana es un océano profundo, y las señales del alma muchas veces se esconden en los detalles. Por eso, en este bonus final, vamos a profundizar en 3 comportamientos que parecen pequeños o normales, pero que son señales poderosísimas de que ese hombre aún no ha iniciado su viaje interior. 3 señales más. 3 alarmas del alma. Y una invitación para que tú elijas con conciencia a quien permites entrar en tu mundo emocional. Señal extra 1. Le teme al silencio y necesita distracciones constantes. ¿Alguna vez estuviste con un hombre que no podía quedarse quieto? Que tenía que estar siempre haciendo algo, hablando, escuchando música, viendo vídeos, planeando una salida, llenando cada espacio con actividad. Y que, cuando intentaba simplemente estar, en calma, en silencio, se incomodaba. Se volvía irritable. O peor aún, decía que se aburría contigo. Esto no es falta de entretenimiento. Es falta de conexión interior. Carl Jung decía que el silencio es el lugar donde el alma empieza a hablar. Y un hombre que le teme al silencio es un hombre que le teme a sí mismo. Porque en el silencio se encuentran las voces internas, las heridas no resueltas, los pensamientos reprimidos. Y si no ha hecho las paces con su sombra, ese silencio se vuelve insoportable. Un hombre que necesita distracciones constantes vive en huida. Está anestesiado. Y aunque eso no lo convierte en una mala persona, sí lo vuelve emocionalmente estúpido. Porque la vida verdadera, la profunda, la que construye vínculos reales, no ocurre en la estimulación constante. Ocurre en la pausa, en la presencia, en la mirada que no necesita palabras, en el espacio compartido sin máscaras. Si estás con un hombre que no puede estar solo, que no puede apagar el móvil, que no puede mirarte sin buscar algo para hacer, pregúntate: ¿estoy con alguien que vive o con alguien que escapa? Señal extra 2. Desprecia lo espiritual y se burla de lo que no puede controlar. Una de las formas más sutiles de estupidez emocional es la arrogancia intelectual. Ese tipo de hombre que cree que todo lo que no se puede medir, pesar o demostrar con lógica, no existe. Se burla de tu intuition. Te dice que las emociones son solo reacciones químicas. Desprecia la meditación, la energía, lo simbólico, lo profundo. Y detrás de esa actitud racional se esconde un hombre con miedo. Carl Jung fue criticado por muchos por integrar lo espiritual en la psicología. Pero él entendía algo que muchos hombres aún no han comprendido. Sin una dimensión simbólica, trascendente o espiritual, la vida se vuelve vacía. Un hombre que no honra el misterio, que no acepta que hay cosas que no comprende, que se siente superior a todo lo invisible, es un hombre atrapado en su ego. Y el ego, cuando no se equilibra con el alma, se vuelve arrogante y estúpido. Este tipo de hombre nunca va a poder sostener tu crecimiento espiritual. Va a minimizar tus rituales, tus intuiciones, tus búsquedas. Y si te dejas arrastrar por esa energía, te vas a desconectar de ti misma. Porque lo espiritual no es una moda, es una necesidad del alma. Y un hombre que vive solo en la lógica no podrá acompañarte en tu viaje de evolución. Señal extra 3.
tiene miedo de mostrarse vulnerable y confunde dureza con masculinidad. La última señal extra parece obvia, pero está tan normalizada que muchas veces no la vemos como un problema. El hombre que no puede mostrarse vulnerable, que necesita ser fuerte todo el tiempo, que cree que si llora, si duda, si se abre, pierde poder. Ese tipo de hombre que responde con frases como yo no hablo de eso ya pasó, yo soy fuerte, no necesito ayuda. Carl Jung escribió que lo que no se hace consciente se convierte en destino, y si un hombre no hace consciente su vulnerabilidad, va a proyectarla en forma de frialdad, distancia, sarcasmo o control. Se va a defender de todo. Te va a alejar cuando más necesite amor. Y va a cargar una máscara que, tarde o temprano, lo va a romper por dentro. Porque el alma no soporta tanto encierro. La verdadera masculinidad, la que Jung defendía, no tiene miedo a la sensibilidad. No teme mostrar una herida. No se esconde tras la dureza. El hombre que se atreve a mostrarse tal como es, con miedo, con dudas, con humanidad, es el que ha iniciado el camino de su alma. Pero si estás con un hombre que no puede abrirse, que no puede pedir perdón, que no puede decir tengo miedo, no sé, necesito ayuda, no estás con un hombre maduro. Estás con alguien que se ha disfrazado de fuerte porque no se ha permitido ser real. Y la vida real necesita verdad. No perfección. No mascaras. No posturas. Verdad. Destellos cierre del bloque bonus. Estas 3 señales extras son como el hilo suelto que si tiras, te revela todo lo que ese hombre esconde. Porque la estupidez no siempre se ve como torpeza o falta de conocimiento. Muchas veces se camufla en la hiperactividad, en la frialdad, en la aparente racionalidad o en la dureza. Pero al final, como decía Jung, el alma siempre sabe lo que le hace bien, y también sabe lo que tiene que evitar. Si algo de esto resuena contigo, si alguna de estas señales te hizo pensar en alguien, si sentiste un pequeño nudo en el pecho mientras escuchabas, no lo ignores. Tu intuición es tu mejor guía. Y estás aquí no solo para amar, sino para amar con conciencia. Porque cuando tú te eliges, cuando tú te respetas, cuando tú decides dejar de justificar lo injustificable, lo que haces no es perder a alguien. Lo que haces es volver a ti. Y desde ahí, solo lo verdadero puede quedarse. Resumen, 6 señales de que ese hombre es estúpido, por Carl Jung y Bonus. En este poderoso análisis inspirado en la psicología profunda de Carl Jung, exploramos lo que realmente significa que un hombre sea estúpido. No hablamos de falta de inteligencia académica, sino de algo más sutil y destructivo, la desconexión del alma, la ausencia de conciencia y el rechazo a la evolución interna. A través de 6 señales esenciales, más 3 adicionales como bonus, desentrañamos los comportamientos que delatan a un hombre emocionalmente dormido, espiritualmente ausente y psicológicamente inmaduro. Introducción: la estupidez como desconexión del alma. Carl Jung nunca definió la estupidez como simple ignorancia. Para él, el hombre verdaderamente estúpido es aquel que vive sin mirarse por dentro, que no ha iniciado el camino hacia su individuación. Este tipo de hombre no solo está estancado en el ego, es peligroso para cualquier mujer que quiera construir un vínculo profundo. En la intro de este análisis, dejamos clara la promesa: si sabes detectar estas señales, podrás proteger tu energía, sanar tu intuición y elegir mejor. Señal 1. Cree que ya lo sabe todo. Un ego inflado es la primera gran bandera roja. El hombre que no escucha, que cree tener siempre la razón, que minimiza tus emociones usando lógica, es un hombre que no ha comenzado su viaje interior. Vive desde la máscara del saber, no desde la humildad del alma. Jung advertía que el ego no equilibrado se convierte en tirano, y este tipo de hombre usará su sabiduría como herramienta de control, no de evolución. Señal 2. Reprime sus emociones y se burla de las tuyas. Un hombre que rechaza su anima, el arquetipo femenino interno, se vuelve frío, insensible y emocionalmente torpe. Si se burla de tus emociones, minimiza tu llanto o se incomoda cuando tú expresas lo que sientes, no es fuerte, es débil emocionalmente. Jung enseñaba que solo el hombre que honra su sensibilidad puede amar de verdad. El que no siente, hiere. Y quien se burla de lo que no entiende, aún vive desde el miedo. Señal 3. Tiene una relación infantil con su madre. El complejo materno no resuelto es uno de los traumas más poderosos del inconsciente masculino.
El hombre que no ha cortado el cordón psicológico con su madre vive atrapado en proyecciones, repitiendo patrones de dependencia, sumisión o rabia. En pareja, exige que tú seas su madre o te castiga por lo que ella no le dio. Jung alertaba que mientras este vínculo no se transforme, ninguna mujer será realmente vista, solo será usada como reflejo del pasado. Señal 4. Vive reaccionando, no reflexionando. Impulsivo, irritable, infantil. El hombre que no piensa, que estalla, que se va y vuelve como si nada, no ha desarrollado conciencia. Para Jung, este es un yo sin centro, gobernado por heridas no integradas. Reacciona ante todo porque no sabe detenerse, no se conoce. Y si no se conoce, no puede elegir. Este tipo de hombre destruye lo que toca, no por maldad, sino por inconsciencia. Y la inconsciencia, cuando se repite, se vuelve violencia emocional. Señal 5. Trata de impresionar con cosas externas. Autos, dinero, físico, seguidores, poses. La falsa masculinidad se disfraza de éxito, pero está vacía por dentro. Jung lo llamaría un hombre atrapado en la persona, la máscara social. Este tipo de hombre vive para impresionar, no para conectar. Se vuelve adicto a la validación externa porque no ha cultivado el fuego interno. Con el tiempo, su presencia se vuelve superficial, controladora, agotadora. Porque necesita que lo admires, para no enfrentar que aún no se admira a sí mismo. Señal 6. Huye del compromiso consigo mismo. Un hombre sin propósito está perdido. No sabe quién es, qué quiere, ni hacia dónde va. Y si no se ha comprometido con su propia vida, no podrá comprometerse contigo. Este tipo de hombre se esconde tras la frase yo fluyo, pero en realidad flota sin dirección. Jung insistía en que el alma necesita un camino. Sin él, se llena de ansiedad, se apaga, sabotea relaciones. Tú no estás para andar empujando a alguien que ni siquiera ha decidido caminar. Bonus: 3 señales extra que revelan aún más estupidez emocional. 1. Le team al silencio. Un hombre que no soporta la calma está huyendo de sí mismo. Llena cada momento con ruido, con pantallas, con planes, porque no quiere escuchar su interior. Jung decía que el silencio revela el alma. Y quien lo evita, se ha desconectado de ella. 2. Desprecia lo espiritual. Se burla de tus creencias, minimiza lo invisible, necesita pruebas para todo. Cree que sentir es de débiles. Pero Jung nos recordaba que el alma no se reduce a lo lógico. Quien niega lo espiritual, niega su dimensión más profunda. Y eso lo convierte en un ser plano, vacío, arrogante. 3. No puede mostrarse vulnerable. No sabe pedir ayuda, no puede decir tengo miedo. Se oculta tras una masculinidad rígida, creyendo que llorar lo debilita. Pero el verdadero hombre, el que ha hecho el trabajo interior, no teme abrirse. Porque ha comprendido que su fuerza no está en esconder, sino en sostener. Reflexión final. Jung nos enseñó que solo el que se atreve a mirar su sombra puede convertirse en un ser completo. Y lo que has leído aquí no es una lista para juzgar, sino una guía para despertar. Porque cuando aprendes a ver estas señales con claridad, recuperas tu poder. Dejas de justificar lo injustificable. Dejas de entregar tu alma a quienes no han tocado la suya. El alma femenina no necesita perfección. Solo pide presencia real, conciencia, profundidad. Y el hombre que aún no ha iniciado su viaje interno, no está listo para caminar contigo. Así que si reconociste alguna de estas señales en alguien de tu vida, o incluso en ti misma, como espejo, que este contenido sea una luz. Porque el alma, cuando se siente vista, empieza a sanar. Y cuando tú te eliges, solo lo verdadero puede quedarse. Bloque final: ¿Cómo reconocer a un hombre consciente?, según Carl Jung. Después de explorar las señales que delatan a un hombre emocionalmente inmaduro, espiritualmente dormido y psicológicamente inconsciente, llega el momento más importante de todos: reconocer a un hombre verdaderamente consciente. No hablamos de alguien perfecto. No de alguien sin heridas. Sino de un hombre que, a diferencia de lo que hemos descrito hasta ahora, ha iniciado el viaje más valiente que existe. El de mirarse por dentro, el de enfrentarse a sí mismo con humildad, profundidad y compromiso.
Porque este contenido no ha sido creado para que desconfíes de todos los hombres o te llenes de cinismo. Al contrario, está hecho para que abras los ojos y también el corazón, para que puedas distinguir entre lo que parece real y lo que realmente lo es, para que dejes de elegir desde la herida y empieces a elegir desde la conciencia, desde el alma. Carl Jung nos enseñó que cuando un ser humano ve su sombra, ya no puede actuar igual. La luz de la conciencia transforma todo lo que toca. Por eso, si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya no quiere seguir repitiendo los mismos patrones. Ya no quiere normalizar lo que daña. Ya no quiere entregar tu alma a quienes no han tocado la suya. Y ahora es el momento de saber lo que sí existe. De saber cómo se ve un hombre cuando ha hecho el trabajo. Cuando ha llorado lo que tenía que llorar. Cuando ha enfrentado lo que otros solo esconden. Cuando ha bajado al infierno de su inconsciente y ha regresado con el corazón más abierto que antes. Estas son las señales que no se compran, que no se ensayan, que no se fingen. Estas son las señales del alma masculina madura. Y mientras las lees o las escuchas, si algo dentro de ti se emociona, si sientes un nudo en la garganta o una esperanza suave en el pecho, es porque tu alma ya lo reconoce. Ya sabe que ese tipo de hombre sí existe. Y sobre todo, que tú lo mereces. Un hombre consciente no necesita demostrar su valor. Lo encarna. Su presencia no necesita gritar. No necesita presumir. No te impresiona con palabras grandiosas ni con gestos vacíos. Simplemente es. Y en su forma de estar, en su forma de mirar, en su forma de tocarte, sientes una fuerza silenciosa, una claridad serena, una calma que no aplasta, sino que sostiene. No necesita convencerte de nada, porque ya se ha convencido a sí mismo de quién es. Ese tipo de hombre no necesita ganarte. Quiere conocerte. Y no se relaciona contigo desde el deseo de controlar, sino desde el deseo de compartir. Un hombre consciente se hace cargo de su historia. No culpa a su madre, a su ex, al sistema ni al destino. Se ha sentado frente a su pasado y ha hecho el duelo que tenía que hacer. Ha sentido la rabia, la tristeza, la vergüenza. Y no se ha quedado allí, repitiendo la herida como una excusa. Ha salido del lugar de víctima para convertirse en protagonista de su vida. Ese tipo de hombre no necesita que tú lo salves, ni que le enseñes a amar. Llega a tu vida con el alma un poco rota tal vez, pero cosida desde adentro. No arrastra un cúmulo de cuentas pendientes. No convierte su dolor en castigo para ti. Ha hecho el trabajo y sigue haciéndolo. Un hombre consciente puede sostener tu luz. No se siente amenazado si tú creces. No te frena. No te apaga. No compite contigo porque no necesita ganar para sentirse válido. Te impulsa. Te celebra. Se alegra cuando te expandes, porque sabe que si tú vuelas, él también se eleva. Ese tipo de hombre ha abrazado su energía femenina, y por eso no le teme a la tuya. No necesita someterte para sentirse hombre. No necesita controlarte para sentirse fuerte. Sabe que hay belleza en la libertad. Y elige estar contigo, no por necesidad, sino por resonancia. Un hombre consciente no huye del silencio. Ha estado solo. De verdad. No solo sin pareja, sino consigo mismo. Ha aprendido a convivir con su propio vacío. A escuchar su mente. A estar en calma. No llena su día de ruido para no sentir. No necesita estar siempre entretenido para sentirse vivo. Ha aprendido a quedarse. A respirar. A esperar. Y por eso, puede estar contigo sin apurarte. Puede escucharte sin interrumpir. Puede compartir silencio, sin incomodidad. Porque ha hecho del silencio un lugar seguro. Y eso lo convierte en un refugio para ti. Un hombre consciente habla desde el alma. No se esconde detrás de máscaras. No juega juegos. No se calla por miedo ni dice lo que quieres oír para manipularte. Habla con sinceridad. Con claridad. Con respeto. Y si algo no lo tiene claro, lo dice. No te da falsas promesas. No ilusiona para luego desaparecer. Sabe que la palabra crea realidad, y por eso cuida la suya. Y si comete un error, no lo niega. No lo justifica. Lo mira. Lo reconoce.
y hace lo posible por no repetirlo. Un hombre consciente ama desde la libertad. No necesita encerrarte. No te cela. No te persigue. Porque ha trabajado su inseguridad. Porque ha sanado su abandono. Porque ha comprendido que el amor verdadero no necesita vigilancia. Solo necesita presencia. No te exige que lo hagas tu prioridad absoluta, ni que le dediques tu vida. Quiere compartir la tuya. Y abrirte la suya. Ese tipo de hombre no juega a la independencia vacía, ni se disfraza de autosuficiente. Tiene vínculos reales. Tiene raíces. Y contigo, quiere crecer. No te atrapa. Te acompaña. Y lo más importante, un hombre consciente ha tocado su sombra. Ha mirado su rabia, su miedo, su envidia, su dolor. No lo proyecta en ti. No te culpa por lo que él no ha resuelto. No usa tu cuerpo como refugio para su frustración. No usa tu ternura como excusa para ser débil. Ha hecho lo más valiente que puede hacer un hombre, enfrentarse a sí mismo. Y desde ahí, ama de otra manera. Porque ya no ama para llenar un vacío. Ama para compartir lo que ha cultivado en su interior. Ahora es tu turno. Después de leer o escuchar todo esto, tienes frente a ti dos caminos. Puedes seguir justificando lo que duele, seguir tolerando lo que no te nutre, seguir apostando por quien no se ha apostado a sí mismo. O puedes mirar adentro. Volver a ti. Y elegir diferente. Puedes mirar atrás con compasión, no con culpa. Puedes perdonarte por lo que no viste. Y puedes decidir, desde este momento, que ya no quieres hombres que prometen, sino hombres que sostienen. Que ya no quieres intensidad, sino profundidad. Que ya no quieres relaciones en las que te pierdes, sino vínculos en los que te encuentras. Y cuando haces esa elección desde el alma, el mundo cambia. Porque ya no caminas buscando amor. Camina el amor contigo. Porque ya no te conformas. No desde el orgullo, sino desde la dignidad. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tú ya lo estás haciendo. Este contenido, este viaje, esta reflexión, ha sido una parte de eso. Ahora, es tu momento de actuar en consecuencia. Cuando tú eliges desde el alma, lo que no vibra contigo se cae solo. Y lo que sí, permanece. Lo mereces. Y lo sabes. ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información.